Bueno, parece que uno puede aprender de sus errores. Algunos incluso dicen que solo equivocándose es como se pueden aprender cosas. Este video está dirigido a todos aquellos que quieran mejorar su práctica de esquejes. Hoy veremos cómo asegurar que todos sus esquejes fallen poniendo las probabilidades en su contra. Saquen sus cuchillos y tijeras de podar sucias, no los limpien. Empezamos. No todas las plantas se reproducen igual de fácil por esquejes, así que primer consejo si eres principiante y quieres asegurarte de fracasar, evita empezar con sauces, gojis, acederas, como este cilantro perenne, grosella negra, pepino dulce, consuelda, menta o incluso tomate. Esas plantas se reproducen tan fácil por esquejes que podrías confiarte y fallar después. Vamos a evitarlo, ¿vale? En lugar de eso, mejor intenta hacer esquejes de manzano, peral u otros árboles frutales. Estas plantas son tan difíciles de reproducir por esquejes que tienes casi asegurado el fracaso. Por eso estas plantas se injertan y casi no se reproducen por esquejes. El periodo en el que vamos a hacer esquejes también influye. Existen muchos tipos diferentes de esquejes y para cada tipo de esqueje hay una época que es más propicia para hacerlos. Así que aquí el consejo podría ser, no se compliquen, hagan lo que sea, cuando sea. Bueno, en realidad va a ser bastante difícil equivocarse en este caso. Elegimos el tipo de esquejes según la parte disponible. Por ejemplo, en frutos pequeños como grosella negra, roja, casis e incluso la vid, a menudo vamos a hacer esquejes en tallos que no tienen hojas y esos tallos los vamos a encontrar en invierno. Así que es en ese momento cuando los vamos a hacer y será imposible encontrar esos tallos en otro momento. Para los esquejes que llamamos en verde, los vamos a hacer en tallos que todavía están verdes y esos tallos solo los vamos a encontrar en primavera. Para los esquejes semileñosos o esquejes de verano, los vamos a hacer en madera leñosa y esa madera leñosa solo la vamos a poder hacer en verano. Semileñosos vienen de agosto y esquejes de verano, así que los encontramos en esa época. Así que será muy difícil que se equivoquen, ya que las partes para esquejar solo las podrán encontrar en el momento de hacer los esquejes. Así que en eso no hay posibilidad de error. Bueno, por otro lado, aquí sí podemos encontrar otra manera de equivocarnos. Algunas plantas se pueden esquejar de diferentes formas, en diferentes épocas, como el goji y la verbena, por ejemplo. Podemos hacer esquejes de ellas en madera leñosa que no tiene hojas en invierno. Podemos hacer esquejes en madera verde en primavera o en madera más leñosa en verano. Y entonces aquí el consejo que les puedo dar es que prueben todos los métodos, prueben de hecho todos estos métodos en muchas plantas diferentes. Aunque hagan todo eso, es posible que algunos esquejes fallen. Por eso recuerden o anoten bien las técnicas y los periodos. ¿En qué plantas funcionó y en cuáles no? Eso los hará progresar. Lo peor sería no intentarlo por miedo al fracaso, así no aprenderán nada. Entonces, ¿cómo le hacemos? No se hacen esquejes de cualquier forma ni parte de la planta. Veamos algunos trucos para estar seguros. Uno de los esquejes más clásicos. Va a ser en una planta, vamos a cortar un tallo y a ese tallo le vamos a hacer que produzca raíces con el objetivo de producir una nueva planta. Las raíces pueden salir en casi cualquier parte del tallo, pero los nuevos tallos y hojas nacen en las yemas. Por eso, al hacer un esqueje, debe tener al menos una yema. Y es incluso mejor si hay varias yemas en el tallo que vas a esquejar. Y si no sabes dónde están las yemas en el tallo, la información importante que debes recordar es que las yemas se encuentran en el nivel de los nudos. Los nudos conectan las hojas. Y de hecho, cuando cortamos un tallo así, a menudo se recomienda cortar el tallo justo debajo de un nudo. Eso aumenta las probabilidades de éxito. Aquí tengo un nudo que está aquí, voy a cortar justo debajo del nudo. Y entonces, un pequeño consejo de paso, si quieren asegurarse de fallar, hagan un esqueje en el que van a cortar. Un pedazo de tallo en el que no hay nudo, ahí es fracaso garantizado. Un pedazo de tallo en el que no hay nudo nunca dará una planta. Otro detalle sobre el funcionamiento de las plantas que puede ayudarles a fallar con sus esquejes. Existen distintos tipos de savia que circulan entre ellas. La savia bruta es absorbida por las raíces, sube por el tallo y llega a las hojas. Esta circulación se da gracias a las hojas, que evaporan agua. Hay pequeños agujeros en las hojas que evaporan el agua. Esto crea una succión, y esa succión hace que el agua entre por las raíces. En las raíces ocurre una transformación, por eso la savia bruta es distinta al agua absorbida. Imaginen qué pasaría si hacen estos esquejes y dejan las hojas. Las hojas van a seguir haciendo su trabajo, van a evaporar agua, así que eso va a crear un pequeño fenómeno de succión, lo que hará que la savia suba por el tallo. Sin raíces, el agua del sustrato no se convierte en savia bruta. Lo que llega al tallo es solo agua, y eso no le agrada a la planta. Por eso, al hacer esquejes, se aconseja no quitar todo el follaje, solo reducirlo. Se quitan las hojas de abajo y se cortan a la mitad las de arriba. Al hacer esto vamos a reducir la superficie de evaporación y por lo tanto reducir el fenómeno de succión en el tallo y aumentar la tasa de éxito.
Entonces, el consejo que les puedo dar es que la próxima vez que hagan este tipo de esquejes, hagan muchos, hagan dos lotes diferentes. En uno van a reducir la cantidad de follaje y en el otro van a dejar todas las hojas. Verán cuáles tienen más éxito, pero las de muchas hojas suelen tener menos. Bueno, ahora, si lo tuyo es cortar, empieza con esquejes que sean fáciles de lograr. Tal vez no empieces con este tipo de esquejes, mejor empieza con plantas que se puedan reproducir por raíces o por rizomas. Ahí es más difícil equivocarse, solo tomas un pedazo de raíz o rizoma, lo plantas en tierra húmeda y listo, prendes sin problema. Haremos esquejes de raíz en paulonia o con suelda, por ejemplo. Estos esquejes pueden hacerse casi todo el año, pero es mejor de primavera a otoño, cuando la planta crece. Entonces ahí, eventualmente, si quieren fallar, intenten hacer esquejes a principios de invierno, cuando la planta entra en dormancia. Así, haciéndolo de esa manera, tal vez haya una posibilidad de que no funcione, pero una vez más, con estas plantas que se dan muy bien, creo que incluso así podría funcionar. Y para los esquejes en los rizomas, esos los vamos a poder hacer en las mentas, los lirios, los hemerocallis, en la pimienta de China como esta. Los rizomas son tallos subterráneos pequeños. Con esto de verdad es muy difícil equivocarse. Entonces cuando vean que estos pequeños tallos están creciendo, igual esto se hace desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño mientras la planta está creciendo. Toman un pedazo de rizoma, aquí hay tallo, pero usaremos uno sin tallo. Estos pedazos de rizoma los ponen en una maceta con tierra húmeda, no hay ningún problema, normalmente prende y funciona aún mejor si toman un pedazo de rizoma con hojas encima. Esto ya no son esquejes, es división de mata, no puedes fallar. Me desvié del tema. El video trata de los fracasos, así que retomemos cómo fallar. La mayoría de esquejes requieren herramientas, cuchillos, tijeras o podadoras. Usualmente les recomendarán mantener las herramientas limpias y afiladas. Y entonces, si quieren reducir al máximo sus posibilidades de éxito, pues no lo hagan, no afilen sus cuchillos y no desinfecten ninguna de sus herramientas. Aquí incluso el fracaso puede superar el éxito de sus esquejes. Si hacen esquejes de plantas susceptibles a enfermedades, virus, bacterias u hongos, olviden desinfectar sus herramientas y así van a producir plantas que no solo estarán enfermas. Pero sobre todo, si hacen esquejes de diferentes variedades en una misma especie de planta y no desinfectan bien sus herramientas, bastará con que haya una primera variedad de planta que tenga una enfermedad para que se la transmitan a todas las demás. Bueno, por otro lado, si hacen eso, es probable que ya no sean bienvenidos en casa de ninguno de sus amigos jardineros, empezando por mí. Otro pequeño consejo, ya que estamos hablando de herramientas, si al final quieren desinfectar sus herramientas, pero aún así quieren hacerlo mal, usen una llama, encendedor o soplete para desinfectar herramientas en vez de alcohol fuerte. Arruinarán las hojas, pero estarán estériles. Ahora, hacen su esqueje. Ya sea un pedazo de raíz, un pedazo de rizoma, un pedazo de tallo, con o sin hojas, van a tener que hacer algo con él hasta que ese pedazo de planta saque raíces. Aquí, la mejor manera de fracasar será simplemente dejar ese tallo sobre su mesa de trabajo a pleno sol. Y listo, entonces ahí será un fracaso garantizado. Otra opción, algo aleatoria para plantas poco exigentes, es ponerlas directo en agua. Entonces eso funciona para las plantas bastante vigorosas, ¿no? Como aquí para el sauce funciona incluso muy bien, también puede funcionar para las grosellas negras, pero para otras plantas un poco menos vigorosas. Aún así, será la mejor manera de hacer que se pudran tus esquejes, así que tendrás que hacerlo de otra forma. Para la mayoría de los métodos clásicos de esquejado, vamos a evitar el agua y vamos a usar un sustrato, pero, al igual que con las herramientas, vamos a tratar de usar un sustrato que sea limpio y relativamente estéril. Bueno, pero en el caso del sustrato o cualquier tipo de tierra, no podemos ponerle alcohol al sustrato, aunque regar tus esquejes con alcohol creo que también debe ser una buena manera de fracasar, hablando en serio. Si quieres usar sustrato pero temes que tus esquejes no resulten bien, evita usar una tierra nueva recién salida de la bolsa, mejor usa una tierra vieja y sucia que tengas por ahí, o peor, usa tierra de un geranio que murió por exceso de agua o algo así. Otra forma de arruinarlo es usar solo tierra del jardín en lugar de tierra para macetas, ya que no es apta para esquejes, eso sí, que esté húmeda. Después de hacer tu esqueje y ponerlo en la maceta, riégalo o déjalo en agua unos 10 minutos para que la tierra se humedezca bien. Prefiero el remojo. Según la planta y el esqueje, las raíces tardan más o menos en salir. Y entonces lo que tendrás que hacer es asegurarte de que la tierra se mantenga bien húmeda. Una buena manera de fallar en esta etapa es olvidar vigilar la humedad del sustrato y dejar que la tierra se seque.
En el momento en que las raíces apenas están empezando a aparecer y todavía son muy frágiles, la humedad estimula la producción de raíces y si el sustrato se seca, pues se mueren muy rápido. Aquí tienes dos formas de aumentar tu tasa de fracaso. Tras hacer el esqueje, ponerlo en su maceta y regarlo bien, podríamos ponerlo en un mini invernadero. Eso es muy grande y el mini invernadero tiene dos ventajas. Mantiene la humedad alta, evitando que el sustrato se seque y reduce la necesidad de riego. Quizá o no está muy húmedo por dentro. Además, esa humedad impide que las hojas se evaporen y absorban agua del tallo. Y entonces, para evitar todo eso, sobre todo no usen un mini invernadero, coloquen sus esquejes en el lugar más cálido y seco posible, mejor si hay viento, así están asegurando que no funcione. Y eso no es todo, todavía hay manera de hacerlo aún peor que eso. Imaginemos que hasta ahora han hecho todo bien. Incluso si eligieron tallos bonitos, quitaron el exceso de hojas para que no se evapore demasiada agua y para que no suba agua por los tallos. Aunque usaron sustrato limpio, lo humedecieron bien y hasta un invernadero así aún se puede fallar o arruinarlo. Y ahí solo tendrán que dejar este mini invernadero en el lugar más soleado de su jardín y olvidarse de él por unos días. A partir de ahí, sin estrés. Normalmente es imposible que funcione. Si la hubieran puesto a la sombra, habría sido perfecto, pero ahí, bajo el sol directo, normalmente es un fracaso garantizado, eso es. A partir de ahí, normalmente ya tienen suficiente información para estar seguros de fallar casi todos sus esquejes. Bueno, no me den las gracias. Sobre todo, bueno, espero que este video les permita tener muchos fracasos y que gracias a eso puedan aprender de todos modos bastantes cosas interesantes. Eso es, si este video les gustó, pues pueden decirlo en los comentarios, denle like, suscríbanse. Si tienen amigos jardineros muy buenos y presumidos, compartan este video con ellos. Bueno, como siempre, también les dejo el pequeño enlace a Tipeee ahí. Si quieren apoyarme y permitir que siga contándoles muchas tonterías en video, bueno, gracias a todos. Me regreso a hacer esquejes de verdad.